decir, ¿no es cierto? Ahí estábamos mirando hace un ratito el agua en el Tigre, el agua en distintos lugares, y el viento hace que se impida ir el agua más rápido. Un conocido periodista llamado, lo vamos a decir en español, Hugo Downs, de la televisión y la radio, hizo un reportaje sobre la soledad y contó la experiencia de una mujer que había simulado tener cáncer por 2 años. Se asoció con diversos grupos de apoyo para sobrellevar el cáncer, se rapó la cabeza, perdió 15 kilos para hacer creer a las personas que tenía cáncer. ¿Por qué? La situación hizo crisis cuando finalmente el doctor la chequeó, revisó su historial médico y confirmó que no tenía nunca había tenido cáncer. Todo había sido una mentira. Se sintió sola cuando su compañero de la vida la dejó y en su desesperación por sentirse acompañada buscó la compañía de los grupos de apoyo para el cáncer. Si tuviéramos que definir la soledad es decir que la soledad es una señal como cuando el cuerpo necesita comer. La soledad es una señal que la persona necesita alimento emocional y social. Desafortunadamente a veces se tiende de ver a la soledad como un problema de personalidad, de falta de carácter, en vez de verlo como un termómetro emocional. La Madre Teresa llamó a la soledad el hambre de amor humano y lo describió como la peor de todas las enfermedades del mundo. También es una de las más extrañas porque a veces la soledad se vive en medio de muchas personas. La soledad puede atacar a las personas de cualquier edad, de cualquier estrato cultural o socioeconómico. Tal vez nos sorprenda que a algunas de las personas más famosas, conocidas de mucha influencia, se han sentido solas. La famosa actriz y comediante Doris Day, que es conocida su cara por muchas de las películas de hace varios años, votada como una de las actrices más populares del mundo, confesó que ella se sentía extremadamente sola y muchas veces se iba a dormir llorando. Decía: si tantas personas me quieren, ¿cómo es que me siento tan solo? El compositor Pedro Tchaikovsky, cuando él estaba solo, se sentía en soledad, componía su música en escalas menores cuando se sentía solo. Y él decía: solo los de corazón solitario pueden sentir mi angustia. Jesús mismo sintió el aguijón de la soledad y lo recordamos pidiendo apoyo y compañía con los discípulos y viniendo y encontrándoles ¿cómo? Dormido. Queremos decir que hay una soledad positiva, es aquella cuando buscamos retraernos del trajín diario y reflexionar, meditar en Dios. Jesús se separaba con frecuencia en su agitado ministerio y aún de sus discípulos para orar y meditar. ¿Será que nosotros no necesitamos hacer de esta práctica un hábito en nuestras vidas? Allí él cargaba sus baterías espirituales y emocionales y encontraba la fuerza para seguir en su agitado y vasto ministerio. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Todos tenemos estos periodos de soledad, de introspección y oración.
en la tranquilidad y el silencio de esa soledad, en meditación y en oración, nos encontramos con un personaje que puede darnos libertad para enriquecer nuestra vida, para encontrar la fortaleza diaria y afrontar los desafíos con optimismo, como se dice aquí, con buena onda. Hay 3 tipos de soledad. La soledad temporal, que la sentimos cuando falla un compromiso y nos íbamos a encontrar con alguien y ese alguien no puede venir, un viaje que íbamos a hacer y no pudimos encontrarnos con la persona. Es temporal, no tiene efectos secundarios en nuestra salud, dura un poquito y pasa. Los efectos no son perjudiciales. La soledad situacional ocurre cuando somos la segunda, separados de nuestros amados por circunstancias que están más allá de nuestro control. Vivimos en un mundo de separaciones y divorcios y a veces nos vemos o la gente se ve imposibilitada de ver alguna parte de la familia. La muerte, las mudanzas a lugares lejanos. Cuando nuestros hijos vinieron aquí a estudiar de Sudamérica, sentimos una soledad situacional. Contentos de que estaban teniendo esa formación cristiana aquí y nosotros allá, pero era una soledad que se sentía al no tener a los polluelos alrededor nuestro. La ausencia de familiares y amigos se siente al mudarnos, al vivir en lugares alejados, aislados, y también lo sienten aquellos que quedan. Queda el vacío del alma, produce dolor, angustia. Eso también es soledad. Si estas separaciones son permanentes, pueden resultar en dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, una depresión de 2 o 3 semanas, nerviosismo. Pero estos síntomas también pasan, alrededor de un año, y pasa. La tercera, la soledad crónica, es ya cuando se produce por largos periodos de tiempo. La persona se tiende a culpar a sí misma y a echarle culpa a la personalidad de su propio aislamiento en lugar de las circunstancias. Estas personas que están en esta categoría debieran buscar apoyo profesional. Hoy nos vamos a referir específicamente a las primeras 2. ¿Has tenido alguna vez sentimientos de soledad intensa? Algunos mueven la cabeza, ¿cierto? ¿Sentiste que nadie se interesa por vos? Y a veces es peligroso porque podemos entrar en el terreno de la autocompasión. Algunos sienten la soledad en compañía de sus amados. Contrariamente a lo que se piensa, los adolescentes se sienten más solos que sus abuelos. Y son los adolescentes los que sufren más intensamente el dolor y el vacío de la soledad. Algunos ven a la soledad como el resfrío de la salud mental. Y actualmente las investigaciones de enfermedades psicosomáticas sugieren que la soledad puede ser una de las causas más serias de enfermedad de nuestro siglo. Varios estudios también están corroborando que la expresión un corazón roto, que a veces escuchábamos en las canciones y demás, es más que una expresión figurada, ya que la soledad está siendo relacionada cada vez más, con más frecuencia, con enfermedades de corazón, especialmente cuando una persona pierde a su compañero o compañero de la vida. Y a veces nos damos cuenta porque fallece uno y al poquito tiempo le sigue el compañero. Muchos están rodeados de personas, dijimos, pero no están integrados. No se sienten parte de algo y no tienen contactos significativos.
con otras personas. Es más, en ambientes urbanos no es raro hoy en día ni siquiera conocer los nombres de los vecinos de al lado o del frente. En las grandes ciudades, en otras culturas, tenemos que cruzar la calle, presentarnos, dar una tarjetita y ver si lo encontramos o si la persona está dispuesta a escucharnos. Un momento. Los psicólogos dicen que en Estados Unidos hay alrededor de 80 millones de personas que sienten que están en soledad, donde el énfasis es el individualismo, el materialismo. Encontramos que se da esta situación. A veces me pregunto, con el convulsionado mundo de la Argentina, cómo estará esta relación. Se habla de diversas causas o factores como posibles desencadenantes de la soledad, y uno de ellos es los rápidos cambios en la sociedad y el medio ambiente, y la dificultad de muchas personas adaptarse a esos cambios. Esto puede incluir la edificación de departamentos en rascacielos, muy lindos, pero separados, asfalto, todo el crecimiento acelerado y movible de áreas. No es lo mismo vivir en el campo que vivir en una ciudad, no es lo mismo vivir en una ciudad que en una capital, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan cuando visitamos al almacenero? O íbamos a la panadería, allí charlábamos un ratito, inclusive la forma de pago era diferente, anotaba en una libretita, hablamos del día, hablamos de tantas cosas y nos íbamos. No era solamente una compra. Gracias. No era solamente el ir a comprar, sino el evento. Hoy vamos a los supermercados, pilas de estantes, y no hablamos con nadie. La tecnología que nos pone en contacto, pero atenta contra las relaciones personales. A veces nos hablamos por teléfono, hacemos un ministerio del teléfono, oramos por teléfono, pero estamos aislados. Las mudanzas. El promedio en los Estados Unidos, una persona se muda 13 veces en su vida, y en Alemania es un poquito menos, 3. Hablando con un pastor, yo creo que mencionó esto, en 17 años de servicio se mudó 13 veces. Y en ese periodo tuvo los 3 hijos. Podemos entender un poquito a veces la angustia del ministerio cuando hay estos factores, la soledad. La televisión aísla a las personas. Ponemos la televisión y ahí los ponemos a los niños o a los viejitos. Y yo escuchaba esto hace muchos años, porque antes hablamos de Estados Unidos y no teníamos estadística aquí, pero el promedio de horas de televisión en Estados Unidos es de 4 a 5, o sea, entre 28 y 35 horas por semana. En la Argentina se estima que la persona promedio aquí mira entre 5 y 6 horas por día, y entonces entre 35 y 42 horas por semana. No podemos hablar porque está el programa allí surgiendo. Algunas personas son más tímidas, coraje, intimidad, o tímidas, que hacen un poquito más difícil entablar unas buenas relaciones. Y tenemos que ser conscientes y admitir que muchas veces somos egoístas. ¿Por qué? Nos encerramos en nosotros mismos y no nos interesamos por aquellos que nos rodean. Y esto es peligroso, porque a medida que pasan los años, esa tendencia, esa actitud, finalmente nos lleva a estar cómodos, solos. Soluciones para la soledad.
¿Hay soluciones? Sí, hay. Hay factores que hacen diferente la situación en uno y otro, pero las soluciones a la soledad deben apuntar a mitigar los aspectos psicológicos y espirituales de la soledad. Quisiera compartir con ustedes, que se pudieran repartir, esto la pueden leer después, algunas soluciones que a nivel personal nosotros podemos realizar. Recordemos que Dios nos hizo sociales e interpersonales y nos creó con un anhelo de vivir en sociedad con otros seres humanos. Jesús mismo, dije ya, expresó esta necesidad social. Pablo también expresó esa necesidad en más de una ocasión en su ministerio, pero lo vemos especialmente en las cartas a Timoteo. Allí Pablo dice a Timoteo: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. ¿Qué estaba pidiendo allí el apóstol Pablo? Estaba pidiendo apoyo. Entonces debemos reconocer que tenemos necesidad y deseo de estar en compañía de familia y amigos. Hagamos tiempo, dice, para estar juntos. Y ustedes tienen una serie de elementos, no lo vamos a poder ver todo, pero llévenselo a esto, léanlo, medítanlo y tomemos decisiones para enfrentar este tema. Allí dice, tengamos una mascota. Ayer visité a una persona que había encontrado un perrito hermoso, abandonado. Seamos hospitalarios, invitemos a personas a comer. ¿Qué hace la gente cuando llega aquí el sábado? Estaba en el hotel y ahí, ¡boom!, se entera, no hay comedor. Una persona se iba a Crespo a comer. Tal vez podemos cazar amistades y decir: Señor, yo soy de la villa, ¿le gustaría ir a comer a mi casa? Ofrezcamos enseñar gratuitamente un idioma o una destreza. Pensemos que es un asunto, aquí está la clave, de actitud y decisión. Decidamos brindar amistad y rodearnos de personas a quienes podamos servir y que enriquezcan nuestra vida. A nivel de familia, demos el ejemplo a nuestros hijos. ¿Quién es nuestra escuela? A veces pensamos que la escuela es la escuela. No. La primera escuela, ¿dónde es? El hogar. Involucrémoslos en nuestras actividades, visitas, trabajos comunitarios. Enseñaremos que sin palabras. Yo miro hacia atrás y veo a mis padres haciendo muchas actividades, teniendo su vida, pero muchas cosas que yo he asimilado e incorporado a mi vida no fueron porque mi papá me decía o mi mamá, es por lo que yo veía. Yo tuve la bendición de tener a mis dos padres tiempo completo en mi casa. Mi padre, de puertas hacia afuera, tenía su negocio, pero yo abría ahí y estaba mi papá en su taller de sastrería y tenía permiso, acceso libre a ir con él. Cuando venían los clientes tenía que desaparecer. Y mi mamá trabajaba todo el tiempo en casa. Claro, éramos 4, 2 señoritas y 2 varones que dieron un poco de trabajo. Lo que ellos enseñaron fue sin palabras en muchas cosas. Invitemos a los amigos y hagamos de nuestro hogar un centro de amistad y sana camaradería. ¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños? ¿Ustedes creen que es solamente un aspecto misionero? No, es todo. Es todo. Muy bien, sigamos. A nivel de iglesia, ¿cuánto podemos hacer para salir de nuestra soledad?
Haciendo por otros, entramos en contacto. Y cuando estamos en contacto con otros y haciendo un servicio, encontramos que nos sentimos mejor. No solamente la persona que recibe nuestro servicio, nuestra ayuda, sino que nos sentimos útiles. Preparemos una cena especial para los jóvenes de la familia, con sus amigos. Invitemos a nuestros hijos y sus amiguitos a cocinar galletitas y luego que las repartan a los que tienen hijos pequeños. Saquemos a nuestros hijos y sus amigos a remontar barriletes, no hoy, y tengamos una competencia de la cual llega más alto a quien fabrica el barrilete más lindo. Saquémoslos de la soledad de estar enfrascados contra un televisor. Hagamos fogatas, hagamos tiempo de historias, de adivinanza, de representaciones teatrales de los personajes bíblicos, disfraces. A nivel de iglesia podemos hacer muchísimo. ¿Qué tal si nos organizamos y mandamos tarjetas de cumpleaños, de agradecimiento? Vamos a encontrar que la persona se va a sentir en sintonía, en compañía con otros, una llamada telefónica. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros para entrar en contacto, salir del círculo cerrado de nuestra soledad y seguir adelante? Allí encontramos la experiencia de la actriz Joan Blondell, que tenía un método interesante para superar su soledad. ¿Qué hacía ella? Mira, agarraba un cronómetro, un reloj, y se decía a sí misma: tienes 6 minutos para sentirte sola y tener lástima de ti misma. Y cuando el reloj sonaba después de los 6 minutos, actuaba. Llamaba a alguien, salía a caminar, se iba al gimnasio, cocinaba un rico plato para compartir con alguien. Demos sin esperar nada a cambio. Si nos invitan a nosotros, sigue invitando a otros. Recordemos el consejo del apóstol Pablo: ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Habrá necesidad de hacer el bien aquí en esta villa? Algunos medio se ríen y mueven su cabeza. Y si nos fallan los amigos o la familia, sigamos el ejemplo de Jesús. Ya mencionamos la necesidad que él sentía de estar en compañía con el Señor. Pero cuando otros le fallaron, él se volvía hacia el Señor, aquel que nunca falla. En el Getsemaní él derramó su angustia, su pesar a su Padre y recibió el bálsamo que necesitaba para enfrentar la hora más difícil de su ministerio. Y él nos promete algo que es significativo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Nos vamos a guiar por los sentimientos de autocompasión o vamos a pensar en las promesas divinas? Nunca. ¿Qué es nunca? Nunca. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. En nuestra vida siempre habrá un vacío que solamente Él puede satisfacer y llenar. Por eso una amistad diaria íntima con el Señor nos va a facilitar expresar esa amistad y ese compañerismo hacia los demás. En nuestro hospital todos los años se hace un survey y se pregunta: ¿encuentras apoyo emocional y espiritual en el hospital? Y eso nos toca a nosotros. Pero también les toca a otros con la otra pregunta: ¿tienes amigos en el trabajo? Ojalá que nosotros seamos agentes de amistad, de acercamiento. La escuela sabática en la iglesia no solamente tiene el objetivo de estar en torno a su palabra, sino que en esos minutos especiales interactuamos y sabemos cómo va cada uno y cómo nos podemos ayudar.
Saben que el antídoto, aquí va el remedio, la medicina para la soledad. Y es el servicio sincero y abnegado como uno de los antídotos más poderosos. Cuando trabajamos aquí, pensamos muchas veces sin un sentido de misión, sin un sentido de más allá del salario y más allá de desarrollar mis talentos, es la oportunidad de servir a otros. Estamos haciendo la misión de Cristo en todas las actividades y eso va a llenar de propósito y sentido nuestras vidas. Que Dios nos ayude en esta mañana a reflexionar. ¿Cuántos amigos? Bueno, la palabra amigo puede ser confusa, pero ¿cuántas amistades tenemos? Cuéntenla. El vecino, ¿lo conocen? ¿No lo conocen? ¿No podrían hacer algo lindo? Este fin de semana, pensó un pedacito de torta al vecino. Ah, no sabía que usted estaba haciendo esto. Ah, ¿qué tal? Buscar puentes que nos ayuden a relacionarnos mejor. La oración para hoy, porque son las 7:29. Señor, líbrame de la soledad, renueva en mí el deseo de servirte a ti y a mis prójimos, que pueda ser tus manos y tus pies sirviendo a otros como tú lo hiciste, y de esa manera sentir tu presencia y el calor humano a mi alrededor. Que Dios nos bendiga. No esperemos que alguien se acerque a nosotros, nosotros demos el primer paso. Veníamos conversando con el pastor Carlos Sapia, que realmente tenemos que tener una actitud de cambio y siguiendo algunas de estas ideas y ejemplos, ustedes pueden agregar más en la lista, vamos a vencer la soledad que hace sentirnos tan mal, y al encontrar la compañía con el Señor día a día y con nuestro prójimo, vamos a vencer ese sentimiento de soledad. Que Dios los bendiga y nos ponemos de pie y hacemos una cortita oración. Querido Padre Celestial, gracias por el privilegio de saber que tú estás a nuestro lado, que quieres entablar una amistad con nosotros, siendo Dios, siendo nuestro Salvador. Gracias por este privilegio. Gracias porque nos motivas a servir a otros y a estar en relación con otros, con un sentido, con un propósito, encontrando el calor humano hacia el otro y para de esa manera sentirnos integrados, partes de la gran familia que tú presides, que tú coordinas. Señor, bendice a cada uno de los trabajadores hoy en sus distintas actividades y dale de tu espíritu de ternura, amor, amabilidad y compasión. Y como vimos anoche, también, Señor, danos paciencia. Si es necesario que contemos a 1000 hoy, hasta 1000, que tú nos des esa posibilidad. Señor, guíanos por Jesús. Amén. Nos vemos esta noche.